tiempo registrado. Eso, ahí está grabando. Muchachos, como les decía antes, ya empezamos la segunda unidad, que es planificación del entrenamiento para el bienestar, como les decía. Está más orientado a eso, pero creo que este tema es muy útil y es muy interesante para ustedes en general, si es que alguno se dedica como entrenador personalizado. Bien, en más de una ocasión se van a topar con gente que quiere dedicarse a esto, o a lo mejor ni siquiera quiere hacer fisicoculturismo o fitness, pero sí quiere aumentar la masa muscular y quiere trabajar y entrenar por un tema más bien estético. Bien, y es bueno que por lo menos tengamos esta herramienta, ¿ya? Ahora, si alguno, muchachos, tiene experiencia en esta área, por último, como entrenando, sería bueno que aportara porque yo tengo solamente la experiencia como entrenador. No, ya, yo por lo menos personalmente nunca me he dedicado a esta área del entrenamiento como deportista o como entrenador, me refiero. ¿Ya? Vamos viendo. Como ya les dije, vamos a hablar de planificación de la fuerza y en específico planificación de la orientado a lo que es la musculación, a lo que es el desarrollo de masa muscular. A eso va más orientado, porque como ustedes saben, la fuerza se puede trabajar de distintas maneras y tenemos distintas manifestaciones de la fuerza, que pueden ir desde la fuerza máxima, la fuerza con velocidad, fuerza resistencia, bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, pero en esta parte, yo por lo menos creo que es necesario que veamos porque también tiene una metodología de trabajo muy, muy especial. ¿Ya? Entonces, a ver, les explico más o menos. Vamos a hablar primero, vamos a ir haciendo una comparación de lo que es el físico-culturismo y el fitness, entendiendo el fitness no como bienestar, como el concepto, sino que se refiere a estar en forma. Y este estar en forma, llevado a un nivel competitivo, se refiere a una, bien como digo, competitivo, se refiere a una competencia, a una disciplina en que se exhibe el cuerpo, ¿ya? Pero ahí van a ver que tiene diferencias con el fisicoculturismo, ¿ya? Eh, bien, entonces, ¿cuál es la comparación más grande que podemos hacer entre fitness y fisicoculturismo? ¿Ya? Alguien me puede decir a simples palabras, ah, profe, los fitness son como unos fisicoculturistas, pero con 8 casos menos. En palabras simples es como, ¿ya? No, sí, no, ¿a qué se refiere? El fitness son generalmente tallas más pequeñas, ¿ya? Pero estos tipos se han dedicado a desarrollar o tratar de desarrollar eh, dentro de lo más amplio, en el amplio criterio, todas las cualidades físicas, ¿ya? Del rendimiento. Bien, ahora, que esto lamentablemente se mide con una competencia estética, sí, porque no se puede ver, por ejemplo, el desarrollo de otras habilidades, ¿bien? Versus, por ejemplo, el fisicoculturismo, que es un tipo grandote, ¿ya? ¿Alguien conoce quién es esta persona? ¿No? ¿No tiene ni idea de la leyenda de Ronnie Coleman? Este es el tipo, ¿cuántas veces salió campeón? ¿6 o 7 veces Mr. Olympia? Y estoy hablando de hace cuánto, hace menos de 20 años atrás. Ya en la década de los 2000 salió, este tipo fue una bestia. Bien. Como les decía, los principales cambios se ven en el volumen, es en el volumen muscular, es en el volumen muscular más que nada. Ya incluso se habla que es como una categoría liviana de lo que es el fisicoculturismo, el fitness. Bien. Claro, y si ustedes se fijan, por ejemplo, no hay tanto volumen, tanta hipertrofia como si lo hay en este tipo, en Coleman. ¿Ya? A ver, eh, como concepto general, esto por si acaso, esta información que yo puse aquí en la diapo, yo lo encontré en un documento de trabajo que me pasaron cuando estuve en unos cursos en verano, hace años atrás. Eh,
¿ya? Y como material de estudio. Y después buscando temas para tratar de complementar, encontré las páginas de donde sacaron esta información. Entonces, si quieren, yo al final de la clase les voy a dejar los enlaces para que los puedan mirar si quieren y tener una lectura un poquito más detallada. ¿Bien? Tampoco son artículos científicos ni nada, sino que es una explicación y está muy buena. Y hace una comparación entre lo que es el fitness y el fisicoculturismo. Entendamos primero que el fitness, tal como dice el primer párrafo o la primera idea, es la combinación equilibrada entre tamaño, peso, estética y funcionalidad. ¿Ya? Eh, Hay un mito que corre hace años atrás que dicen de que el físico-culturista es un tipo lento, y es un tipo con poca movilidad y es un tipo incluso así como ya si lo manejamos más desde el punto de vista más folclórico, dicen hasta que es un tipo que no tiene fuerza, ¿ya? Siempre se ha manejado esa información, ¿bien? Eh, Entendamos que el hecho de crecer muscularmente no es sinónimo de perder funcionalidad en otras áreas, porque yo puedo estar trabajando, puedo hipertrofiar, pero a la vez puedo estar trabajando las otras cualidades, ya que se entienda bien eso, muchachos, ¿bien? Ahora, el tipo que se dedica neta y exclusivamente a trabajar hipertrofia y no trabaja resistencia, no trabaja potencia, claramente va a ser un tipo lento, va a ser un tipo poco resistente, con poca fuerza lo dudo, ¿ya? Lo dudo. Pero sí, por ejemplo, a lo mejor un tipo que se dedica solamente a levantar pesos en la dinámica de gimnasio, probablemente tú después les pases un saco de 100 kilos de ripio y el tipo va a valer nada, ya no se lo va a poder levantar porque la distribución del peso es distinta y el tipo está altamente especializado en levantar cargas de otro estilo, ¿ya? Bien, ahora, como les decía, el fitness es una combinación que trata de trabajar todas las cualidades físicas, mientras que el culturismo habla de definición y volumen de músculos extremos, tal como dice ahí, ¿ya? En simetría y trabajando como mínimo un porcentaje de la funcionalidad, ¿bien? ¿Qué es lo que se ve? Por ejemplo, en lo que es el fitness, ¿ya? Em, o bueno, en general, no solamente el fitness, es que se habla que los hombres deberían estar entre un 8 a un 6% por lo bajo, ¿ya? En lo que es el porcentaje de grasa, y las mujeres entre un 10 a un 12%, ¿bien? Ahora, el que les diga, o el culturista que les diga que está trabajando para lograr el 0% de grasa corporal, de verdad está hablando o está atentando contra su salud o el tipo no sabe nada de nada, una de dos. ¿Por qué? Porque yo creo que ustedes saben que nosotros tenemos una grasa de reserva y una grasa que es fundamental. ¿Conocen esos términos, cierto? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ya? O sea, ustedes saben que nosotros bajo cierto porcentaje de grasa ya podemos presentar problemas de salud. Bien, en los hombres se habla que puede ser alrededor de un 3% y en las mujeres se habla de un 8% o menos, pero es muy poquito menos. ¿Ya? Entonces, el tipo que les dice que está trabajando para lograr el cero absoluto o de verdad no sabe nada, no tiene claro los conceptos o definitivamente está entrenando tan mal que puede atentar contra su vida. Ya, porque como les digo, tener bajo el porcentaje de grasa, de esa grasa esencial, te puede traer problemas de salud. Así como el exceso de grasa te trae problemas de salud, ya la escasez de grasa en el cuerpo también. Bien, entonces más o menos se habla de un 3% en varones, un 8% en mujeres, ya en damas. Bien, esos son más o menos los porcentajes. Bien. Después tenemos el fitness. El desarrollo la idea es, el objetivo es el desarrollo integral de todas las cualidades físicas, bien, y que claro, no solamente va acompañado de mucho ejercicio y que trabaja diversas áreas del entrenamiento, no solamente se dedica a la fuerza, a la hipertrofia, sino que también se dedica a trabajar resistencia, velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por lo mismo también es que el tipo que hace fitness es un tipo mucho más magro, no es tan, perdón, no, el término no es magro,
es un tipo más enjuto en cuanto a tamaño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo creo que ustedes conocen ya la relación que hay entre o aumento de la masa muscular y aumento de la capacidad de resistencia. Ya generalmente estas van tratando de equilibrarse, ¿bien? No sé si han escuchado cuando les dicen, oye, si tú quieres sacar masa muscular, no podéis hacer trabajo aeróbico, ¿ya? O muy por encima, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una serie de procesos que ocurren en el cuerpo relacionados con factores de transducción de la señal que va al ADN, que son uno es el mTOR y el otro es el AMPK, si no me equivoco, ¿sí? Que la presencia de uno puede inhibir la acción del otro. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un trabajo de fuerza muy grande, estamos liberando mTOR para que vaya a la célula, mande la señal al ADN para que hagamos la síntesis de proteína, y al ratito empezamos a hacer trabajo aeróbico, vamos a empezar a aumentar la señal del AMPK. ¿Y qué es lo que va a pasar? El mTOR, que es el que estaba mandando la señal para crear músculo, va a empezar a bajar, 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 mientras este va a empezar a aumentar. ¿Ya? Y se ve, al revés, no se ve tanto eso, pero es básicamente eso. O sea, el físico-culturista trabaja de por sí poco la resistencia porque puede ir en desmedro de su volumen. Ahora, no es que no la trabaje, sino que las maneras de trabajarlo son distintas. Entonces, por ejemplo, un físico-culturista no te va a estar ocupando el método concurrente de entrenamiento que mezcla trabajo de fuerza y de resistencia, o que hace una y la otra, ¿ya? ¿Se entiende hasta el momento? A ver, el culturismo es básicamente, como les digo, orientado a lo que es aumentar masa muscular. Definición también, porque no me sirve de nada un tipo que tiene brazos como garrote, pero que no se marcan los músculos. Bien. Se habla más o menos de que la importancia es de ir alternando los trabajos, la manera de trabajar la hipertrofia ¿ya? De una manera más alterna. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, no te quedes todo el año haciendo hipertrofia porque no te va a servir. Ya concentra la hipertrofia en un periodo específico de la temporada y después vas trabajando otras áreas, después puedes volver a trabajar la hipertrofia. Bien. Entonces, como les digo, el culturista no es que se quede exclusivamente trabajando hipertrofia. Su objetivo, su fin es ese. Pero para hacer un entrenamiento inteligente, no puede trabajar hipertrofia a los 12 meses del año. Tiene que estar trabajando en ciertos intervalos. Bien. Por ejemplo, un programa de hipertrofia enfocado en lo que es la hipertrofia se recomienda que no pase más allá de yo he leído, de acuerdo a la bibliografía, he estado entre las 12 y 16 semanas. Dejémoslo en 16 semanas, ya que es como el tope, y después se recomienda ir trabajando con otras áreas. ¿Por qué? Después de las 16 semanas ya no se empiezan a apreciar ganancias significativas de masa muscular. Bien. Bueno, como característica general también de estos deportistas, digámoslo así, es que el peso de un cuerpo de un tipo que hace fitness, talla media, estamos hablando, un talla media es un gallo un poquito más alto que yo, por lo menos. Yo mido unos 70, por si acaso. eh, Está entre los 70 y 85 gramos. Bien, mientras que el culturista se habla de, para la misma talla, entre los 90 y los 105 kilogramos. Bien, esos son más o menos así como a grandes rasgos. Obviamente que esos valores van a depender de cada persona, bueno, y del tipo de entrenamiento, de su genética, factores genéticos, etcétera, como ya los vimos anteriormente, ya que hay un montón de factores que son los que influyen en las adaptaciones. Muchachos, pasando a lo que es, dejando ya esta comparación, ¿se entendió entonces la diferencia entre lo que es un tipo que hace fitness y un tipo que hace culturismo? ¿Se entiende entonces o no? ¿Alguien que no haya quedado con algo claro o que no esté de acuerdo con algo que yo haya dicho antes que pasemos al siguiente tema? ¿Todo bien? Perfecto. Ya, oye, recuerden que para la prueba que vamos a tener de esta materia, que va a ser como en 3 semanas más, a uno les puede tocar esta situación, ¿ya?
armar una temporada de entrenamiento para un tipo que quiere trabajar la musculación. ¿Ya? Hay otros que les va a tocar para el que quiere trabajar resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, muchachos, entonces, metámonos a lo que es la nomenclatura. Cuando hablamos de grupos musculares, o cuando se habla de entrenamiento ya de esta área, aquí se divide por áreas el cuerpo, ya zonas corporales muy grandes, que son básicamente 6, que son piernas, que aquí, ojo, pierna, involucra todo lo que es muslo y pierna como tal. Recuerden que anatómicamente hablando, la pierna es el segmento que está entre la rodilla y el tobillo, mientras que lo que está entre la rodilla y la cadera se llama muslo. Ya en lo que es nomenclatura de entrenamiento aquí se habla como todo. Ya incluso, claro, muchas veces se dice ya vamos a trabajar pierna, y cuando se trabaja pierna como tal se habla de la pantorrilla, ya que es trabajar el tríceps oral. Estamos hablando también de espalda, ¿ya? En que hablamos de la espalda alta, sobre todo dorsal ¿ya? Dorsal sobre todo, y la baja, que son los erectores espinales, bien desde la zona lumbar. Después lo que es hombros, aquí no solamente hablamos del deltoides y del manguito rotador, ¿ya? Sino que también estamos hablando del trapecio, bien, también se agrega como parte de los hombros. Lo que es la caja torácica, estamos hablando de lo que es pectoral sobre todo. En brazos estamos hablando de bíceps, tríceps y antebrazos, el mismo criterio que con la pierna. Y la sección media, hablamos de abdominales de la parte alta baja y los oblicuos. ¿Bien? Ya entendamos porque, como ustedes saben, hacer un simple abdominal no te trabaja todo el abdomen. Va a enfocar más su esfuerzo en cierta zona del abdomen. Entonces, si yo me quedo haciendo abdominales todos los días, 500 abdominales, a lo mejor voy a tener una zona alta, muy bien desarrollada, hasta marcadita. Pero si no trabajo el resto, va a costar más, ¿ya? Y no se va a ver los resultados tan reflejados. Profe, Vamos, ¿glúteo en qué sección entraría? glúteo. Ah, buena pregunta. ¿No lo puse acá? No, no lo No. puse. ¿Está en piernas? No, no, ahí eso debería ser algo así como entre, no, mira, aquí me faltó, entonces me parece, porque debería ir no, ni siquiera en piernas, debería ser como cadera, ¿ya? Básicamente es eso. O sí, podría ir no, ¿Y no, en no. core, profe? En core, sí, podría ser como core, en vez de poner sección media, poner core y agregarlo ahí. Ningún problema. ¿Ya? Bien, gracias por la inquietud. Muchachos, después tenemos, en este mismo tema, recuerden que aquí estoy hablando de una metodología de entrenamiento X y les estoy tratando de hablar más o menos la nomenclatura y los criterios que se utilizan. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de cómo se clasifican los ejercicios, en este tipo de entrenamiento hay dos tipos, que son ejercicios básicos y ejercicios no básicos. Los ejercicios básicos, el objetivo principal es trabajar los grandes grupos musculares. Estamos hablando de grandes grupos musculares, pectoral mayor, trapecio, dorsal ancho, glúteo, cuádriceps, isquiotibiales, básicamente esos. ¿Ya? Eso es lo que estamos hablando como básicos. Bien, o pueden trabajar incluso varios grupos musculares a la vez. Bien. Tal como dice ahí, son diversamente utilizados como ejercicios auxiliares en casi la totalidad de los deportes. O sea, si ustedes se fijan, lo que es básico en esta área de entrenamiento, en ciertas áreas de entrenamiento enfocadas para deportes, estos mismos ejercicios pueden ser considerados como auxiliares o globales, ejercicios globales. ¿Ya? Proporcionan grandes ventajas en cuanto a las capacidades como fuerza, velocidad, resistencia a la velocidad, etc. Bien. Aquí netamente estamos hablando de ejercicios, todavía no nos metemos a carga de trabajo, ni a sesiones semanales, nada. Estamos hablando como a nivel general. Y los ejercicios no básicos son ejercicios principalmente que trabajan grupos musculares más pequeños y sobre todo se trabaja para ir complementando el desarrollo de los grupos musculares más grandes. ¿Ya? Ahora, entendamos lo siguiente, cuando yo trabajo grupos musculares grandes, no es que los grupos pequeños se dejen de lado, sino que se están trabajando igual, ¿ya? Pero lo que yo busco con los ejercicios no básicos
es el desarrollo hasta cierto punto en que yo pueda lograr mayor definición o que me sirven justamente también como auxiliares para evitar ciertas lesiones producidas por el trabajo constante de ejercicios básicos. ¿Ya? Tal como dice abajito, mira, perdón, me fui para... Dice, por lo general son utilizados en el periodo de preparación especial para un evento y competencia. Como les digo, ya aumenté la masa muscular, estoy espectacular, pero necesito sacar más definición. Necesito que el bíceps se marque más, necesito que el deltoide y todos los músculos asociados más pequeños que pueden asomarse, pueden tener una visto, se marquen. Y ahí es donde empiezo a ocupar los ejercicios no básicos. Miren muchachos, lo que les voy a mostrar a continuación es un listado, son cuadritos ya sacados de, este es un libro de musculación, ahí también se los voy a compartir, en que estamos hablando de ejercicios básicos. Por un lado, por ejemplo, estamos hablando por segmento, mira, estamos hablando de ejercicios para hombros, entonces hablamos de ejercicios básicos, no básicos, ejercicios para el trapecio, básicos, solamente básicos, ejercicios para pectorales, básicos, ahí hay un par de ejercicios que son no básicos, y así vamos viendo. Ya, por ejemplo, estos músculos que son muy pequeños, por ejemplo, el serrato, estos son netamente no básicos, ¿ya? Porque son más específicos. Bíceps y tríceps, ya ahí estamos hablando de algunos ejemplos, obviamente. Espalda, tríceps, aquí ya nos vamos específico a tríceps. Antebrazo, bien, cuádriceps, bíceps femoral, pantorrillas. O sea, aquí lo que les quiero mostrar, muchachos, es que tenemos un montón de ejercicios para realizar. Incluso, de repente, hasta por este mismo tema, no es necesario ni siquiera utilizar ejercicios de musculación. ¿Ya? Por ejemplo, los ejercicios que hacemos para abdomen, ¿se pueden utilizar sobrecargas? Obvio, pero también puede ser que no. ¿Ya? No sé, pues quiero trabajar el manguito rotador, los músculos del hombro del manguito rotador. ¿Es necesario de repente sobrecarga? A veces sí, hay otras veces que no, que con una banda elástica basta y sobra. Bien. Ya, ejercicios para oblicuos. Bueno, ya. Entonces, como les digo, es un listado tremendo. Yo no les voy a pedir que se los aprendan, ¿ya? Yo no se me sé todos estos ejercicios, bien, yo sé algunos que son los que, ¿ya? Ahora, sí, pero sí ustedes pueden tener la capacidad de que yo llego, veo el ejercicio, fuerza de tríceps sentado, ya, más o menos me hago la idea. Si no lo tengo claro, no tengo claro el ejercicio, ¿cómo lo hago? Puedo buscar en internet, en la bibliografía, en YouTube, en el libro de, ¿cómo se llama esta? De Lavier, el manual de, el manual de ejercicios de musculación. ¿Lo han visto ese que te va mostrando por segmento muscular, que te muestran el ejercicio, cómo se ejecuta, que es una página, por ejemplo, y te va describiendo cuáles son los grupos musculares que trabaja, cómo son las ejecuciones? Si yo quiero trabajar, por ejemplo, más el, el segmento medial del deltoides, cómo es que hay que hacer el ejercicio, si quiero trabajar el segmento anterior, ya, que es un ejercicio que, como les digo, es el manual de ejercicios de musculación de Frédéric Delavier. Es muy bueno, porque si ustedes le van echando un vistazo sobre todos los ejercicios que más ustedes utilizan, puedo ir entendiendo y me voy haciendo una idea mejor cuáles son los grupos musculares que puedo trabajar. Aparte es súper didáctico el libro, entonces no es difícil de leer. Bien, veamos, ya habíamos hablado, entonces como les digo, la idea aquí es que ustedes tengan una gama de ejercicios a los que pueden optar para realizar. Bien, ¿vamos bien hasta el momento? Vamos súper. Entonces, muchachos, empecemos con algo que ya metámonos a materia de lo que es entrenamiento como tal, y hablemos de lo que son los principios de entrenamiento del fisicoculturismo. Este documento lo tengo disponible, se los voy a, ya porque aquí yo solamente les voy a nombrar los principios, los voy a ir describiendo, pero si ustedes quieren leerlo más en detalle, que yo les recomiendo que lo hagan, busquen el documento, se los voy a subir, ya, que es Principios del Entrenamiento del Fisicoculturismo. De hecho, antes que sigamos, déjenme, voy a tomar una licencia, permiso.
A ver, no, este debe estar en los archivos del año pasado porque todavía no he actualizado la carpeta de ustedes. Aquí está, mira. Les voy a subir un PDF por si acaso. En que todo esto que yo voy a nombrar ahora está mucho más descrito. ¿Qué es esto? ¿Ya? Miren. Entonces aquí estamos hablando de los principios propios. Ven, hasta el momento es la misma la primera diapositiva. Y por cada principio está nombrado acá ¿ya? ¿Qué es lo que corresponde? Bien, lo que es una sobrecarga ascendente progresiva, etcétera, etcétera, el principio de tandas o series, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos viendo sigamos con la presentación. Ahí está. Ya, muchachos. Entonces, como les decía, nosotros tenemos una serie de principios que en realidad son como las directrices que yo tengo que seguir, o incluso más que principios, muchos son herramientas metodológicas a la hora de poder trabajar con una persona lo que es la musculación. Bien. Podemos dividir estas directrices en 3 categorías. Entrenamientos para principiantes, o sea, que dice, una persona que está recién iniciándose en esto de la musculación, para tener un buen trabajo, para hacer un buen trabajo y obtener buenos resultados, basarme en estas 4 directrices. Principios de entrenamiento para gente intermedia, que ya lleva un tiempo más intermedio, estamos hablando de más de un año, incluso hay gente que dice más de 2 años, ¿ya? Y después estamos hablando para tipos experimentados, que ahí son hartos principios, mira. Aquí hablamos de 4, 8, y nosotros hablamos de 17 maneras distintas o de enfoques distintos que darle al entrenamiento de sobrecarga. Bien. Entonces, muchachos, lo primero que tenemos que tener claro, pongámonos en esta situación hipotética. Ya llega un tipo a entrenar conmigo y me está diciendo que quiere utilizar, que quiere entrenar porque quiere aumentar la masa muscular. Quiere por un tema estético, quiere verse bien. Perfecto. El primer principio que me dice la sobrecarga ascendente progresiva, que me dice de ir trabajando la sobrecarga, pero partir de menos a más en cuanto a lo que es intensidad. ¿Ya? Y también en cuanto a lo que es repeticiones, porque se recomienda, por ejemplo, y ahí después vamos a ir viendo las cargas, que yo tengo que partir con un mínimo de carga, ¿ya? Dependiendo del autor, hay unos que te dicen 8 repeticiones o 9 repeticiones, y generalmente el consenso está en que para trabajar hipertrofia me mantenerme en las 12 repeticiones, no más allá, ¿ya? Entonces, Profe, dime. disculpe, es que yo igual he leído sobre eso ¿Mm? y últimamente nombran de que el rango de repeticiones, porque a nosotros igual nos pasaron ¿Sí? con la profe Natalia eso, y resulta que el rango de repeticiones como que quedó atrás, por decirlo, ¿Ya? esa creencia, porque lo apto ahora para trabajar, la hipertrofia también puede variar en la cantidad de repeticiones, por ejemplo, yo leí en una parte, no me acuerdo bien, es de 8 a 30 repeticiones puede ser, todo depende del estrés metabólico que se le va a Sí, producir al músculo, sí. como por decirlo así. Sí, en efecto. Mira, qué bueno que me hayas tocado ese tema, porque, claro, en efecto, tú puedes lograr también un estrés metabólico con más repeticiones y menos peso. ¿Cuál es el problema con eso? Es que, por ejemplo, hacer muchas repeticiones, aunque sea con bajo peso, ¿qué es lo que te puede llevar? A un cansancio mayor incluso que el que puedes lograr con pocas repeticiones y más peso, ¿ya? Entonces, en efecto, tienes mucha razón más que basarse así de manera estricta en lo que son las repeticiones, hay que fijarse en la cantidad de estrés metabólico que se logra. Ahora, ¿yo por qué me quedo con esto que es un poquito más tradicional? Porque Ujú. en pocas repeticiones tú puedes lograr ese mismo estrés, ¿ya? Es Ah, básicamente por eso. es como optimizar el tiempo también, por decirlo. Ahora, Y es por optimizar justamente, por ser un poquito más eficiente en ese aspecto. Ahora, yo no te digo que no es necesario hacerlo, sino que, por ejemplo, hay en ciertos periodos del entrenamiento en que
yo voy a disminuir los pesos, pero voy a aumentar las repeticiones, ¿ya? Claro. Y ahí vamos a ir viendo de que, por eso es que son varios principios, de que Profe, y también, pasarse en una sola directriz no es lo más recomendable ni lo más sabio. Dígame. por ejemplo, también afecta la velocidad de ejecución del ejercicio y la técnica. Sí, afecta la velocidad de ejecución, afecta y afecta sobre todo en cuál fase tú vas a concentrar o en cuál fase tú vas a determinar ciertas velocidades. Por ejemplo, yo voy a hacer en el ejercicio en la fase concéntrica, lo voy a hacer más lento o más rápido, o en la fase excéntrica, lo voy a hacer más lento o más rápido, también influye, ¿ya? No sabe cuál sería la diferencia así por ejemplo, de hacerlo más lento en concéntrico y más rápido en excéntrico, o viceversa. ¿No sabe cómo la diferencia? Que si la sé, o sea, es básicamente el... Es Como básicamente, a qué se dirigiría el realizar la parte concéntrica? Claro, a eso ya, como... mira, el concéntrico pues, generalmente, se recomienda hacerlo más bien rápido, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú tienes una acción muscular, la que es la de contracción como tal, que se pide que ojalá sea lo más eficiente posible. Incluso, ya, ahora tampoco es un pecado hacerlo lento, pero siempre se recomienda más la concéntrica hacerlo más bien lento, más bien rápido, perdón. Pero si tú quieres obtener resultados de estrés metabólico, de hipertrofia, ya, etcétera, para lograr un buen aumento de masa muscular, se recomienda que, por ejemplo, cuando tú trabajes las fases excéntricas, las trabajes más bien lentas. ¿Ya? Ahora, hay otras maneras de entrenar que son con las contracciones isocinéticas, que esas que quiere decir de que tú a la misma velocidad que contraes o que haces la concéntrica, a esa misma velocidad tú tienes que volver con la excéntrica. Y ¿Cómo así, se llamaba eso, profe? Disculpe. isocinético, que quiere decir Isocinético. igual movimiento. ¿Isocinético era el término? Me parece, o bueno, ya, pero se entiende la idea. Es que a veces hay unos términos, hay otros tipos de contracciones que uno las puede confundir Las porque confundo. hablan de, ya, que también hablan de ISO. Bien. A ver, sigamos entonces. Primero hablamos de la sobrecarga ascendente o progresiva, que como les decía, es ir aumentando la cantidad de repeticiones y de carga de porcentaje de RM a medida que van pasando las semanas. ¿Ya? Incluso se recomienda, yo he estado leyendo que trabajar en intervalos de 3 semanas con las mismas cargas. A mí no me parece, yo prefiero que se vayan variando las semana a semana por lo menos ir viendo también en función del nivel de cansancio que presente la persona, ya porque de repente, lo mismo que me preguntaba respecto al estrés metabólico, el tipo está muy cansado y puedo con menos peso lograr el nivel de estrés metabólico deseado, ¿ya? O de repente dejar pasar sesiones y partir, como les digo, con menos peso, con la misma cantidad de repeticiones o con menos repeticiones. Ya, como les digo, es todo un juego, pero la idea principal de este principio es ir haciendo aumentos de la carga de manera progresiva, ¿ya? Después tenemos el principio de sistema de tandas o de series, que no es entrenar a lo bestia, sino que es seccionar las cargas. Es básicamente eso. No sé, pues generalmente se recomienda, por dar un ejemplo, se recomienda hacer de 36 a 60 repeticiones en una sesión, ¿ya? Pero no es que yo voy a hacer las 60 repeticiones de una, sino que las voy a seccionar ¿ya? En, en series, ¿ya? Y también va a depender mucho del porcentaje de RM con el que trabaje, ¿bien? Pero se entiende que las primeras lo que te dice es estructurar bien el entrenamiento, no entrenar a lo bestia, a lo bruto, ¿ya? Eso es lo que te habla los dos primeros. El tercer principio ya te habla de independencia o aislamiento, que dice ya que una vez que tú ya has adquirido un cierto nivel de fuerza, yo tengo que empezar también a trabajar músculos de manera aislada. Bien, que hay que meter en el entrenamiento, en las sesiones, ejercicios aislados, ¿ya? Ya sea haciendo, por ejemplo, ejercicios en banco Scott para bíceps, ejercicios en press de piernas inclinado para cuádriceps, etcétera. Bien.
Y tenemos después el principio respecto a lo que hablamos de la variable de confusión muscular. ¿A qué se refiere este principio? Que hay que tratar que el músculo no trabaje con un solo tipo de ejercicio muy específico, sino que hacer de distintos tipos, ¿ya? ¿Por qué? Es por el tema de que hablábamos anteriormente de la adaptación. La adaptación, mi cuerpo trata de adaptarse lo más rápido posible. El tema es que si yo siempre me quedo haciendo el mismo ejercicio, me voy a adaptar muy rápido, pero con el desarrollo de fuerza en ese ejercicio, después le cambiáis el grado de inclinación, o la forma de ejecutar o de trabajar cierto grupo muscular, y el tipo ya está perdido, ¿ya? Entonces lo que se recomienda en este caso es no quedarte con un solo ejercicio para trabajar cierto grupo muscular, sino que utiliza varios. ¿Bien? ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Se entiende? Si hay algo que no se entienda de estos principios, pregunten nomás, los volvemos a repasar. Igual el documento yo se los voy a compartir, ¿ya? De hecho, aprovechemos que estamos, la magia de Zoom, los que estén con su computador va a ser más fácil, los que estén con celular no tanto. A ver, si les puedo mandar el archivo al tiro por acá, igual se los voy a subir a Locampus. Veamos. No, me equivoqué. A ver. Más. No, no quiero salir en YouTube. No, no quiero invitar a nadie. Esta cuestión ya no me deja subir. Profe, estaría escuchando si es que la cámara... Ok. A ver. ¿Dónde se ve esta cuestión? Ya no importa. No. Ya. No. Me pilló la tecnología. Después voy a ver cómo se lo subo. O sea, se lo subo al Lucampus nomás. Bien. No, me pilló la tecnología. Ya. Sigamos nomás. Entonces, muchachos, como les decía, si ustedes quieren entrenar a una persona que está recién iniciando, fíjense básicamente en estos 4 aspectos. Primero, planifiquen el tema. No empiecen a entrenar a lo loco. Ya, ustedes son entrenadores, entonces esto yo creo que está más que sabido, ya, es un tema que está más que analizado, más que procesado con ustedes, y no creo que sea necesario volver a repetirlo. Bien, ya. Lo siguiente es, además de hacer ejercicios generales o básicos para aumentar la fuerza, porque recuerden que yo ante una persona, en un principiante, tengo que aumentar los niveles de fuerza para que pueda levantar pesos más altos sin el riesgo de lesión, pero junto con eso también busquen ejercicios más bien aislados. Y el otro punto es, no se queden con un solo ejercicio, sino que busquen varios tipos de ejercicios para el grupo muscular que estamos hablando. Si yo quiero trabajar mucho lo que es pectoral, no me quedo solamente haciendo press de banca de un tipo o haciendo puros push-ups de un solo tipo, sino que busco distintas maneras de trabajarlo con tal de lograr un estrés metabólico tan grande que después el tipo, cuando se recupera, pueda ir aumentando su masa muscular de a poco. Bien. Ahora, entendamos también, muchachos, que cuando se hacen entrenamientos de hipertrofia, esto es tal y como decía el compañero, tenemos que lograr ¿cómo es que se llama? Tenemos que lograr el estrés metabólico, porque es la única manera en que podemos lograr el aumento de masa muscular. Yo tengo entendido que en fisiología ya vieron más o menos a grandes rasgos lo que es la fisiología o los aspectos fisiológicos respecto a lo que es la hipertrofia, ¿o no? En que se aplica una carga de trabajo, el músculo se estresa, el músculo se daña, después gracias a una serie de procesos que ocurren a nivel de la célula, se empiezan a producir la síntesis de proteínas necesarias para reparar ese músculo, fortalecerlo, porque la idea es que la fibra muscular no se vuelva a romper. Entonces así voy obteniendo un músculo cada vez más fuerte y en parte también más grande. ¿Ya? Entonces eso yo creo que ustedes lo vieron en fisiología del ejercicio, a grandes rasgos, a lo mejor tan detallado,
no a nivel de la AMPK y el ARN mensajero, pero sí lo deben conocer por lo menos, deben entender que hay un proceso en general que se hace. Bien, y el que me diga que no lo sabe, preocúpese, ¿ya? Bien, pasamos entonces, muchachos, a lo que es el sistema de entrenamiento o los principios en los que me tengo que basar para entrenar a gente ya intermedia. Además de estos 4 principios que hablamos anteriormente, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, el de la particularidad de prioridad muscular. ¿A qué se refiere esto? Me dice, y que yo me tengo y es lo que se recomienda por el tema también de seguridad y de optimizar el rendimiento, que cuando dejar al principio de la sesión el ejercicio que más me cueste, el ejercicio más difícil, ¿ya? O el ejercicio que, claro, el que más me cueste, el más exigente. ¿Por qué? Porque tengo que aprovechar que mi sistema nervioso está descansado, mi sistema muscular también, para ejecutar bien ese ejercicio. ¿Qué pasa si yo ese ejercicio lo dejo al final de la sesión? Voy a tener a un tipo cansado que probablemente no va a hacer el ejercicio, no lo va a ejecutar y con altos riesgos de lesionarse. Por lo mismo, porque muchas veces como son ejercicios que no se dominan tan bien, requiero mucha coordinación, ¿ya? Y no solamente intra e intermuscular, requiero coordinación con la cápsula articular, requiero coordinación con o reclutamiento también del tendón, ya tengo que ver, ya, entonces como les digo, si estoy muy agotado y dejo para el final estos ejercicios que son más difíciles, me voy a perder. Entonces siempre se recomienda el más difícil, el más exigente, dejarlo al inicio. Bien. Después tenemos lo que es el entrenamiento piramidal. Yo creo que todos conocen el entrenamiento piramidal, ¿o no? Todos saben lo que es un entrenamiento piramidal, ¿o no? O alguno que me diga, no, profe, ¿sabe qué? Yo no tengo idea, nunca lo he escuchado acá desde que entré a INAF, que lo dudo también. Eso quiere decir que tiene problemas de retención de información o no sé, algo pasa raro ahí. Pero tienen que tener en cuenta o sea, yo creo que todos conocen lo que es el entrenamiento piramidal. ¿Qué es lo que te dice? En la base, intensidades bajas, pero hartas repeticiones, y a medida que vamos subiendo, las repeticiones van disminuyendo, pero las intensidades van subiendo. ¿Ya? Y yo creo que todos saben también que hay distintos tipos de pirámide. Está la pirámide simple, ya está la pirámide simple, está la pirámide invertida, está la doble pirámide, está la pirámide trunca, que no tiene la punta como tal, sino que se mantiene trabajando en intensidades medias altas. Y así, ya la pirámide trunca invertida, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de maneras de trabajar o de hacer entrenamiento piramidal. ¿Por qué se hace este entrenamiento piramidal? Porque se ve que es una muy buena manera de lograr el estrés metabólico deseado, ¿ya? Porque voy combinando altos volúmenes con altas intensidades en la punta, ¿ya? O al revés, por ejemplo, Gilles Cometti, no sé si alguno conoce a Gilles Cometti, que es un entrenador, que fue el preparador físico de la selección de Francia, que salió campeón en el año 98, ¿ya? Y él trabajaba al revés, él decía, yo voy a trabajar con intensidades altas primero, y las intensidades bajas, pero hartas repeticiones las voy a dejar para el final. Entonces él hacía la pirámide, pero invertida. ¿Bien? ¿Se entiende entonces? ¿Ya? Después tenemos lo que es el sistema dividido por parte. El sistema dividido o el sistema split, que le llaman el entrenamiento split, esto se refiere a que de repente por temas de tiempo o porque yo quiero optimizar las cargas, ¿ya? No quiero concentrar todo y tener un tipo muy cansado, ¿ya? Porque, ojo, también por mucho ejercicio de hipertrofia que yo haga, si hago muchos ejercicios, al tipo lo puedo llevar a un nivel de cansancio tal que va a estar en déficit energético, ¿ya? Ojo con eso. Si el tipo está con déficit energético, más que seguir produciendo el famoso mTOR para que hagamos la síntesis proteica, ¿qué es lo que voy a terminar logrando? Producir en vez del mTOR, voy a producir el AMPK, que es este transductor de señales que llega a la célula y que te dice, oye, tenéis poca energía, tenemos que aumentar la capacidad, ¿ya? La capacidad de trabajo, pero ¿cómo la aumentamos? Desde el punto de vista aeróbico.
Entonces, como yo les decía, si yo tengo mucho AMPK, el mTOR va disminuyendo, por lo cual la síntesis proteica se va para abajo. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Tengo que trabajar tanto grupo muscular, pero no lo puedo trabajar definitivamente en una sesión de 2 o 3 horas, no importa. Dejemos que la sesión sea de 1 hora y media, pero hagamos la primera mitad en la mañana y la segunda mitad en la tarde. ¿Ya? A eso se refiere el sistema dividido, o que también le llaman sistema split, porque los contenidos de una sesión de un día los divido en 2 o hasta en 3 sesiones. ¿Ya? Entonces alguien acá me va a decir, profe, pero aquí ya estamos hablando, ¿quién tiene tiempo para hacer eso? Bueno, el intermedio que ya está metido en esta cuestión y que quiere entrenar y que quiere optimizar y llevar a otro nivel sus resultados. ¿Ya? Y después tenemos, se entiende lo del sistema dividido, ¿cierto? Si alguien no entendió, dígamelo al tiro para tratar de explicarlo de nuevo. Es como, no sé, la sesión de entrenamiento que tengo que hacer en un día, no sé, hoy día, por ejemplo, la divido en 3, solamente, o 2 en 2. Claro, por ejemplo, tienes, por ejemplo... Hago la mitad de la mañana, por ejemplo, y la mitad de la tarde. Claro, por ejemplo, tienes 6, tu contenido del día, tenéis 8 ejercicios, ponele. Pero 8 ejercicios igual es harto, ya de repente no tenéis otros días para hacerlo. ¿Qué es lo que puedo hacer? En vez del tipo estarlo matando con carga, claro, dejo 4 ejercicios para la mañana y 4 ejercicios para la tarde. ¿Ya? Ya. Eso es básicamente lo que se busca hacer. Entonces, en vez de hacer una sesión grande de 2, 3 horas de entrenamiento, tú haces 2 sesiones pequeñas de 1 hora, 1 hora y media. Bien. Entonces, con eso, como te digo, estás optimizando el trabajo en esos grupos musculares, ¿ya? Porque puede llegar un momento en que ya por ejemplo, la sexta serie de trabajo vaya a estar tan cansado que no la vaya a poder hacer, ¿ya? Y eso igual, como les digo, puede mermar tus resultados. Y después, muchachos, tenemos el principio de vascularización e inundación, que se llama. Este principio tiene mucho que ver con uno que vimos anteriormente, que es de la variable de composición muscular. ¿A qué se refiere? Lo que busca esto es que al músculo que estoy trabajando le llegue mucha sangre, mucha sangre, mucha sangre. ¿Y cómo logro eso? Estimulando al músculo y estresándolo de tal manera que llegue sangre la mayor cantidad posible. ¿Cómo lo hago? Grupos musculares, trabajando grupos musculares, pero de distinta manera. Por eso les decía que va muy relacionado con el variable de confusión muscular. ¿Ya? Ahora, no necesariamente quiere decir de que yo tenga que ocupar distintos ejercicios. Puede ser también con distintas cargas. Puedo ir mezclando. ¿Ya? Por ejemplo, aquí ya se empieza a hablar con los intermedios de los entrenamientos de contraste, que se llaman. Incluso hay uno que es el método búlgaro que se habla, que son, por ejemplo, primero hago cargas muy elevadas y después paso a cargas más bien bajitas, pero a rápida ejecución. Con eso ya estoy logrando un suficiente estrés metabólico para que llegue más sangre al músculo. Por darles un ejemplo, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? ¿Para qué necesito que le llegue harta sangre? Porque si llega harta sangre con harto oxígeno, con nutrientes, el músculo se va a ir recuperando más rápido. Estoy logrando que el músculo aumente su nivel nutritivo, por así decir, pero además hay otro factor. El mismo tema que llegue más sangre ocupa más volumen en el músculo. ¿Bien? Ya, entonces yo creo que ustedes han escuchado hablar de la hipertrofia sarcoplásmica y la hipertrofia sarcomérica. Una que es una hipertrofia más bien concentrada en altos volúmenes y el otro más bien concentrado en lo que es altos niveles de fuerza. En que el sarcoplásmico es un músculo muy grande y el sarcomérico es más pequeñito, que es el que le llaman la hipertrofia funcional. Bien. Después tenemos las superseries, que ya a este nivel hay que tomarlas en cuenta, que es hacer, ojalá, se hablan de series con 2 ejercicios. Ahora, aquí yo tengo una confusión, sinceramente, muchachos. Yo no sé si alguno lo maneja muy bien. Ya yo les reconozco mi limitación al respecto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno habla de super series con mucha gente y entrenadores, hay algunos que te van a decir que las super series son 2 ejercicios consecutivos para un mismo grupo muscular. ¿Ya? Hay otros que te dicen que la super serie son 2 ejercicios consecutivos, pero para distintos grupos musculares, generalmente agonista-antagonista.
Hay otros que te dicen que la superserie es para distintos segmentos corporales. ¿Ya? Ahora, frente a esta confusión, yo qué es lo que hice, estuve buscando, estuve leyendo, y de verdad, aquí hay mucho alcance de tema, o sea que algunos te dicen una cosa, otros te dicen otra, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ahí se presta mucho para confusión porque, por lo mismo, porque no hay un consenso claro al respecto. Lo único claro que yo pude sacar en conclusión, en limpio, es que las superseries son 2 ejercicios que se hacen de manera consecutiva, sin pausa, o prácticamente sin pausa, o sea, tú pasaste de un ejercicio al tiro al otro, ¿ya? Entonces, generalmente cuando hablamos de esto, como les digo, es eso. Y después cuando hablamos, por ejemplo, de principios de series alternas compuestas, yo por lo que entendí en el documento que les voy a enviar, es que aquí se está hablando de músculos agonistas, antagonistas o de segmentos corporales, ¿ya? Ahora, generalmente una superserie para que sea más efectiva, la idea es que tú lo ocupes en un mismo segmento corporal, al menos yo así lo entiendo y así yo lo ocupo en mi sistema de entrenamiento. Para mí una superserie es que yo hice un ejercicio, por ejemplo, hice sentadillas e inmediatamente al tiro hice estocadas. Listo, ahí tengo una superserie. Estoy trabajando básicamente el mismo grupo muscular de distinta manera. Pero si quiero hacer una superserie alterna compuesta, hago sentadillas, inmediatamente después al tiro hago el curl nórdico para los isquiotibiales. Personalmente yo lo utilizo así, ¿ya? Yo aquí me casé con esa idea, de que la superserie son 2 grupos musculares, o sea, la superserie es para un grupo muscular específico y la serie alterna es para distintos grupos musculares, ¿ya? ¿Se entiende más o menos o no? Como les digo, al final esto no está escrito en piedra, pero yo les estoy diciendo cómo yo lo manejo y lo que yo he visto de acuerdo a lo que es la bibliografía. Bien. Después, muchachos, tenemos el principio de entrenamiento por fases y ciclos. ¿A qué se refiere esto? Que, como les decía en un comienzo, yo no puedo quedarme entrenando la hipertrofia todo el año. ¿Ya? O sea, a ver, en estricto rigor no me refiero... En estricto rigor tú podrías hacer todas las semanas, las 52 semanas del año hipertrofia. ¿Es recomendable? No. ¿Por qué? Porque como les digo, porque si yo quiero obtener resultados más o menos rápidos, tengo que concentrar las sesiones de hipertrofia en un periodo de tiempo. Y lo que se ha visto, la evidencia demuestra que después de máximo 16 semanas, ya después de ese tiempo no se obtienen más ganancias. Importantes me refiero. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Pasar a otro objetivo principal. ¿Y puedo mantener la hipertrofia? Claro que sí. ¿Ya puedo mantenerme con una sesión a la semana? Claro que sí, no hay problema. Pero que no sea lo más importante, como les digo, durante todo el año. Puedo pasar a seguir trabajando fuerza máxima, puedo trabajar también el tema de lo que se llama la definición, que son ejercicios con bajos pesos y muchas repeticiones, etcétera, etcétera, etcétera. Después, dentro de la misma temporada, ¿puedo volver a hacer hipertrofia? Claro que sí. Ya se recomienda incluso de que al año se dice que como máximo uno podría ocupar, hacer dos ciclos de hipertrofia como tal. ¿Ya? Yo he visto algunos que dicen hasta 3, pero no sé, eso nunca lo he podido ver en la práctica, por lo menos no he conocido casos de entrenadores ¿ya? Aparte que hay muchos entrenadores que son muy recelosos y siempre están como guardando la receta, como que no quieren compartir la información que manejan. Ya, pero por eso les digo, en cuanto a lo que es evidencia, por lo menos para mí, son 2 ciclos que yo puedo hacer al año de hipertrofia. En un principiante, 1, basta y sobra. En un avanzado, ya, 2, bien. ¿Ya? Y después tenemos el principio de isotensión, que es básicamente, chicos, es ocupar los ejercicios isométricos, ¿ya? Como ayuda para este proceso de desarrollo muscular, de confusión muscular, de aumentar la irrigación. ¿Por qué? Ustedes saben que cuando yo hago un ejercicio isométrico, disminuye la irrigación al músculo. Yo creo que ustedes lo saben eso, y que por lo mismo, como disminuye la irrigación al músculo, no es recomendado hacer el ejercicio isométrico para la gente hipertensa, porque si la sangre no llega al músculo y está aumentando el flujo sanguíneo, ya porque dice, oye, parece que hay un músculo que necesita sangre, 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 pero cuando llega ese músculo se ve limitado, ¿qué es lo que va a pasar? La arteria va a tener aumentar un poquito su volumen, aumenta la tensión y la presión arterial. Por eso es que el trabajo isométrico no es recomendado para los hipertensos. Pero ¿qué es lo que pasa?
como obviamente yo trabajo una isotensión, yo no la voy a sostener de manera indefinida, una vez que el músculo lo relajé, toda la sangre llueve el músculo, ¿ya? Y con eso logramos también este proceso de lo que es la inundación, ¿ya? La irrigación muscular. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Porque ya pasaríamos después a los principios para avanzados. ¿Alguna Yo tengo pregunta? una pregunta. Pregúnteme, ¿no? ¿Cómo sabe uno cuando tiene que pasar de, no sé, por ejemplo, yo estoy entrando a una persona y cómo sé cuándo puedo pasar de que sea principiante a ser intermedio? Básicamente, ¿Con un tiempo o porque la persona va a querer empezar a entrenar más? básicamente tú tienes que ver primero los resultados, cómo se ven los resultados, netamente lo puedes ver por estética o haciendo mediciones antropométricas. Ya la antropometría, ya que tú haces tomando los pliegues con el caliper, que es necesario, tomando los diámetros corporales y tomando los diámetros, espérate, no, perdón, no los diámetros, los perímetros, Perímetros. tomando también los diámetros, porque también es importante. Por ejemplo, si yo quiero hacer una evaluación pentacompartimental, es importante que tú tomes pliegues, perímetros, diámetros y largos de ciertas zonas. Entonces, con eso, yo creo que la profe Carolina les enseñó que hay una serie de fórmulas que me determina, que me ayuda a estimar los porcentajes de los distintos tejidos corporales que tenemos. Piel, hueso, músculo, grasa y residual, que son los 5 compartimentos que se hablan. Entonces tú con eso tú puedes ir viendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hago eso y además siempre es bueno también poder sacar fotos a la persona, ¿ya? Y que él vaya viendo, porque obviamente el tipo lo que quiere es verse más grande. Entonces, si tú le vas mostrando y vas haciendo una comparación y que a simple vista se ve que el tipo aumentó, a eso agrégale que los contenidos, las cargas de trabajo y la ejecución de los ejercicios ya los domina bastante bien, ahí ya podríamos hablar de un tipo intermedio. Por eso les digo, intermedio más o menos, de un tipo que está bien disciplinado, bien encaminado, 1 año. Ya después de 1 año ya se podría considerar un tipo ya que es más o menos intermedio. ¿Por qué? Porque ya tiene una experiencia entrenando. Ya si te quería ir a la segura, 2 años. Pero es eso. Como les digo, todos estos procesos no son rápidos. Bien, el que les diga que quiere sacar masa muscular en 1 mes o en 2 meses, y si ustedes son responsables y no andan pichicateando a sus deportistas, no, usted sabe que le va a decir, dame por lo menos 3 meses, ¿ya? Porque a mí, como yo les decía, a mí como entrenador se han acercado tipos para querer entrenar, querer volverse más musculoso, y yo les digo, ya, pero para eso primero necesitamos pesas, necesitamos sobrecarga, mucha sobrecarga, y necesito que me des por lo menos 3 meses. 3 meses. Me dicen, oh, pero ¿cómo tanto tiempo? Y le digo, claro, yo lo que podría hacer sería pichicatearte, pero yo no trabajo con eso, ¿ya? Aparte que yo no sé a qué nivel estáis tú, a qué nivel queréis participar. eh, no, aparte que hay un tema de repente por un tema ético, no sé, hay ciertas sustancias que no son permitidas. No sé, son tantos factores a tener en cuenta que no. Ahora, yo no con esto quiero demonizar el uso de esteroides, ojo con eso, porque los esteroides también pueden llegar a ser muy útiles, ¿bien? Pero por ejemplo, si hablamos a nivel deportivo, si un tipo te pide usar esteroides, no, yo por lo menos no me voy con eso. Pero no sé, por ejemplo, si te ponías a Henry Cavill, que necesita hipertrofiarse y ponerse a punto para la nueva película de Superman, y lo necesita en poco tiempo, mientras yo lo haga de manera responsable, no le veo el problema. ¿Ya? Incluso el uso de esteroides claro, la aplicación de esteroides con usos medicinales, tampoco. Ya me acuerdo una vez haber visto un documental donde mostraban que un tipo enfermo de SIDA tenía cierta enfermedad que era, no me acuerdo el nombre específico, pero que era degenerativa de los músculos. El tipo, gracias a los esteroides, ya que se puso a hacer sobrecarga, no es que haya eliminado la enfermedad, pero la mantiene a raya. ¿Ya? Entonces el tipo decía, esto a mí me salvó la vida. Bien, entonces claro, antes de empezar a demonizar y todo eso, hay que tener en cuenta los pros y los contras de todo este tema.
¿ya? Entonces, como les digo, ser responsable con la gente, no darles falsas esperanzas. Ahora, si el tipo quiere entrenar, quiere volverse grande y todo, tú tienes que decirle, yo necesito entrenar contigo todos los días, tanto tiempo, ¿ya? Y vamos tantas horas y en tanto tiempo tú vas a ver los resultados, ¿ya? Entonces, eso es básicamente. ¿Alguna pregunta más? Porque como les digo, este tema da para harto, sobre todo, como les digo, cuando combinamos el entrenamiento con el uso con complementar con la dieta o el uso de sustancias, da para harto. Es mucho lo que se puede conversar y, ¿ya? Ya, incluso, por ejemplo, yéndonos no tan lejos, siempre les va a pasar se los aseguro, que van a haber deportistas, fuera un poquito de esta área, van a haber deportistas que les van a preguntar, profe, ¿qué suplemento puedo tomar para aumentar mi rendimiento? ¿Ya? Entonces ahí empezamos también con el tema del suplemento. Bien, yo les doy mi experiencia. Cuando a mí han venido a preguntarme, yo empiezo al tiro a hacer la entrevista nutricional. Ya, ¿cuántas veces al día comes? ¿Cuánto comes? Veamos, ¿estáis con déficit energético? ¿Estáis con superávit energético? ¿Estáis equilibrado? ¿Comes bien? ¿Ya? Generalmente todos los que quieren usar suplemento comen así y así. Entonces, a esos tipos, y yo se lo escuché a un entrenador y le encontré mucha razón, que me decía, antes de que el tipo se tiene que ganar el usar los suplementos, ¿ya? Si querías usar suplementos es después de que lo diste todo, estás entrenando como corresponde, te estás alimentando como corresponde al objetivo que tú quieres, y aún así no estás llegando. En esos casos, vamos, ocupemos suplementos, ¿ya? Profe, ¿y qué se puede hacer ahí cuando la persona, uno le responde de buena manera y la persona se enoja? Porque yo le pongo un ejemplo. ¿Eh? Una amiga mía que entrena como hace 5 años, gimnasio y todo, ¿Mm? me preguntó que ella estaba tomando unas proteínas, pero esas proteínas a ella es como que ya no le hacían nada. ¿Ya? Entonces me preguntó qué otra proteína podía tomar. Y yo le dije, ya, pero estáis durmiendo las 8 horas necesarias, estáis comiendo la alimentación acorde a tu rutina, estáis entrenando bien. Y me dice, no, pues amigo, estoy trabajando, entonces no tengo tiempo para alimentarme bien, no tengo tiempo para dormir porque estoy trabajando, estudiando y quiero proteínas para como suplementar lo que no estoy comiendo. Entonces yo le dije, pero no te va a servir de napo. Primero tenés que hacer una alimentación correcta, dormir la hora necesaria, hacer un entrenamiento correcto y en base a eso ver si te sirve la proteína, pero yo no te la recomiendo. Y se enojó, dijo, pero ¿cómo si llevo más de 5 años entrenando y mi entrenador igual me dice que necesito las proteínas? ¿Cómo me decís eso? Debería estudiar más. Yo le dije, amiga, hay estudios que te dicen que ¿cómo tenéis que probarla y todo? Y me dice, no, no, tenéis que estudiar más, ya me voy, chao, chao. Y se enojó. Bueno, Y yo no mira, le... qué buen caso, Wilson, porque les va a pasar. Mira, a mí nunca me ha pasado como tan de que se enojen conmigo, pero sí, por ejemplo, yo he tenido casos de gente que empieza a entrenar conmigo y cuando les hablo lo mismo, después ya no vuelven. No, porque al final es más fácil echarle la culpa a los demás que asumir la propia responsabilidad. Si eso es, Profe, dígame. ¿cuál es la diferencia entre la proteína y la creatina? La proteína y la creatina. Proteína puede ser cualquier cosa, ya incluso hasta la misma creatina puede ser considerada una proteína porque está formada por muchos aminoácidos, ¿ya? O sea, yo por lo que tenía entendido, o sea, por lo que cuando yo entrenaba igual con un amigo, él me decía que la creatina igual era como un arma de doble filo, que al momento de consumirla y no había como un gasto acorde a lo que él consumía o a lo que la creatina pedía, como que igual podía engordar o causarle como un efecto rebote. Creo yo, no sé. No, mira, ahí lo que pasa es que con la creatina hay tanta, hay tanto mito que no. O sea, mira, si vaya a consumir creatina por el tema de masa muscular, no lo hagas. Estáis perdiendo plata. Mejor consume proteínas de suero de leche. Son las mejores, ¿ya? Ojo con eso. La creatina, ¿para qué te sirve si tú eres un velocista, haces deportes de potencia y estás trabajando y necesitas aumentar la capacidad de aumentar, ya, y esa capacidad, ¿cuánto van a ser? 1, 2 segundos, no más allá, ya, del trabajo explosivo de alta intensidad, bien, utilízala.
Pero si no, si lo que quieres es aumentar la masa muscular, proteína de suero y leche al tiro, ¿ya? De hecho, yo he visto mucho entrenador que te dice, oye, o sea, lo que se estaba manejando, en vez de gastar 50, 60 lucas en proteína, ¿ya? Que son unos sintéticos al final, porque al final pescan la leche y la deshidratan, mejor toma leche o come queso fresco. El queso fresco es rico en leucina, que es el principal aminoácido que se requiere para aumentar para aumentar masa muscular. Bien, Vale, profe. ya, bueno. Profe, ¿y en lo mismo, qué opina de los quemadores de grasa? Los quemadores de grasa, yo eso sí los he probado. Yo he probado quemadores de grasa. Yo, por ejemplo, esteroides no he probado nada. Yo he probado creatina, porque cuando yo hacía patín carrera, cuando competía, yo era velocista. De repente yo ahí no sé, por la edad que tenía, si era más efecto placebo que otra cosa, porque también depende mucho de si estáis entrenando bien o no. Quemadores de grasa, yo los probé hace un tiempo atrás, años, yo te diría hace cuánto, hace 7, 6 años atrás, y son espectaculares al corto plazo no más allá de un mes, pero ya después de eso, no, ahí lo recomendable es que tú irlos intercalando, bueno, y tenéis que comer bien, ¿ya? Porque si estáis tomando quemadores y no estáis comiendo bien, dejáis de tomar los quemadores y el efecto rebote es terrible, ¿ya? O sea, pasáis de un mes de que se están notando que estáis mejorando un poquito, a volví a estar igual de hinchado o peor que antes, ¿ya? Lo digo por experiencia propia, ¿ya? Entonces, de hecho yo, como les digo, probé esas cuestiones, y no solamente una experiencia personal mía, sino que es también conversar con gente entendida en el tema y te va a decir lo mismo. Incluso hay muchos que te dicen, no consumas esas cuestiones, come bien, cierra la boca, así te van a decir. Pero ya, si en el caso tú querís consumir quemadores, consúmelos pero por bajos lapsos de tiempo. Y combínalo con ir teniendo un déficit energético si lo que quieres es quemar grasa. ¿Ya? De repente los efectos son más sostenidos a largo tiempo la modificación de tu dieta que el tomar tanto suplemento o tomar tanto quemador de grasa. ¿Ya? Porque yo me acuerdo de haber tomado el Lipo 6, ¿cacha? ¿Qué año? 2012, 13, por ahí, y la cuestión era espectacular. De hecho, yo la primera vez que tomé el Lipo 6, yo sentía que me asusté porque me sentía así, el corazón así, pa, pa, pa. Sentí que como si se me fuera a salir del pecho. Sudaba así, estaba sentado y estaba así como si estuviera entrenando, sudado. Era terrible. Pero después así como que te vais dando, porque te acelera tanto el metabolismo por la cantidad de cafeína, y aparte de eso, antes el Lipo 6, ahora ya está más regulado, pues antes creo que tenía hasta esta cuestión, ¿cómo se llama? Creo que tenía hasta yumbina, po, ¿cachai? Que es un estimulante que se le da a ciertos animales para estimular el celo, ¿cachai? A ese nivel. Entonces, como les digo, hay que tener cuidado y respeto con los quemadores. Ahora, si llegas a querer tomar quemadores, cualquier producto rico en cafeína es lo mejor, ¿ya? Los sintéticos de guaraná, de repente búscate en una farmacia homeopática, también es bueno, ¿ya? Y esos son los que te puedo recomendar, pero como te digo, en cortos lapsos de tiempo. Profe, entonces si un alumno nuevo lo llega, pero pidiéndonos o preguntándonos qué puede tomar, si proteína, quemadores de grasa, algo, ¿le recomendamos desde el día 1 o tenemos que decirle que espere unos meses de entrenamiento o decirle al tiro como, no, sabéis que no te lo recomiendo? No, ¿Cómo lo no, no, podemos no ser guiar? tan tajante. Tú le dices, ya, vamos a ocupar suplementos, pero, oye, igual nos estamos adelantando un poquito en materia, porque esto quiero que lo hablemos en la unidad 3, ya, pero no importa. Es primero decir, bueno, vamos a entrenar de tal manera, pero necesito que vaya acompañado de hábitos diarios tuyos, buen dormir, buena alimentación. Obviamente ustedes saben, yo puedo dar consejos de nutrición, pero no se escapa un poquito de mis manos dármelas de nutricionista, ojo con eso. Anda mucho entrenador dando vueltas que te hace el entrenamiento, te hace la medición antropométrica, te hace el menú, te hace hasta el tratamiento psicológico. Ojo con esa gente que mucho abarca, ¿ya? Yo puedo dar consejos nutricionales, sí, pero llegar a armarle una minuta, una dieta,
ya, o sea, en teoría, a mí en nutrición, en el magíster, me enseñaron eso. He tomado cursos de nutrición deportiva en que te enseñan eso. Pero lo más adecuado y más responsable es que vaya acompañado de un nutricionista. Bien, y ojo, que ahí también, por lo menos acá en Chile, hay que ser un poco quisquilloso porque generalmente los nutricionistas te mandan a dietas muy extremas, por así decir, y no están considerando el tema de que se hace ejercicio, ya, de que si yo tengo dietas hipocalóricas muy extremas, se pierde mucho músculo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como te digo, primero que haya un cambio en los hábitos alimenticios y de rutina diaria, y después de eso, ahí recién empiezan a considerar el usar suplementos, ¿ya? Entonces, y ahí como uno lo puede hacer, como usted decía, como los entrenadores que abarcan toda la parte nutricional, psicológica, con las redes sociales, porque ahora está de moda Instagram y TikTok, con videos de 1 minuto y que ahí ellos te muestran todo o el tipo de entrenamiento que hacen, la dieta keto, te explican la dieta keto y después dicen ya, háganla. Y ven los me gusta, 1 millón de me gusta, millones de comentarios diciendo que lo van a hacer, que lo van a probar. Y Ya, uno cómo puede ahí pero decirle a ellos, mira, ahí está la gran diferencia porque es que yo le puedo decir, mira, hay una dieta que se llama tanto y todo, pruébala, listo. Pero asesórate con un nutricionista, con un profesional del área. Listo. Yo puedo hacer todas esas recomendaciones. Yo, como entrenador, con el nivel de experiencia y todo, yo puedo grabarme, subir un video hablando en YouTube sobre alimentos que no te dejan o que no te están permitiendo avanzar en tu entrenamiento y no hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, ahí distinto a que yo le voy a estar armando el plan de dieta al tipo, no, pues no corresponde. Yo a lo mejor, si quiero, puedo prestar un servicio más completo, me asocio con un nutricionista y vamos trabajando en conjunto. Ya, yo encuentro que eso es lo más responsable. Pero, como te digo, porque yo he visto colegas, y a mí me da mucha pena, porque hay gente que supuestamente tiene estudios, pero no sé, el ego parece que los tiene, se creen superhéroes, que veo que empiezan y le empiezan ya, a ver, veamos esto, y le empiezan a armar la dieta a los cabros y empiezan a escribirle ya, vayan a tener que comer esto, esto, esto y esto. Y es como, oye, ¿y el título nutricionista dónde lo tenías? ¿Estudiaste medicina y nutriología? ¿No? Ya, entonces, ojo también con eso. Por eso les digo, ¿hasta dónde podemos llegar? Yo hasta el punto en que armar una minuta, yo no lo recomiendo para nosotros, pero sí, yo creo que hasta podemos llegar a hacerle la evaluación nutricional, el balance energético, y si nosotros vemos que el balance está positivo, negativo, o esto, decirle ya, mira, de acuerdo a lo que yo veo, sería bueno que fueras al nutricionista. Listo. Pero es como lo más responsable, muchachos, que yo les puedo decir, y siempre estarle recordando a la gente, oye, no sirve de nada entrenamientos con tantas calorías que quemáis, 600, 800, 1000 calorías, si al final tú vayas a llegar el fin de semana, te vayas a comer 2 chorrillanas, te vayas a tomar la java de cerveza, y al desayuno vaya a comer pizza. No, po, ¿cachai? Pero eso sí, uno puede estar ahí, cateteando, ser aguja con las personas, y más o menos estarles diciendo siempre qué cosas hay que comer, qué cosas no. ¿Bien? Pero eso, suplementos, una vez que manejemos todos los demás hábitos, ahí recién empezamos a meternos, ¿ya? Que la persona duerma bien, se alimente bien, entrene bien, sea constante, responsable. Y si logramos todo eso y aún así estamos viendo que falta, metámonos con suplementos recién. Eso, muchachos. Vamos a recreo y empezamos con el práctico. Recuerden, hoy día vamos a hacer una sesión de adaptación anatómica. ¿Bien? Y eso, nos vemos ¿qué hora es? Las 9:52. Ya, a las 10:05 nos vemos. ¿Bien? Ya, muchachos. ¿Vamos a necesitar algo para el práctico? Una silla, ¿Tajana?